Bueno, pues como comentaba, bienvenidos a todos a esta conferencia que por motivos también del tiempo la hemos tenido que cambiar en 2 ocasiones. Y bueno, una conferencia súper importante como es la violencia de género nos afecta a todos. Un tema que lo estamos sufriendo hoy en día continuamente, no hay edad, ¿no?, para este tema. Y bueno, aquí en la mesa me acompaña Ana Río. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, me acompaña también pues Maritere, la delegada de clase. Antes de presentar a la ponente, pues le voy a pasar la palabra a Maritere como delegada de clase y bueno, y representación de todos ustedes, aunque aquí hay gente que pertenece al aula y bueno, y también ella como profesora del CEPER, pues también tiene alumnas y compañeros y amigos. Así que bienvenidos a todos y vamos a disfrutar aprendiendo, ¿no?, de una temática o un problema que tenemos hoy en día. Y con Ana la conozco de poco, le hemos estado charlando y es una persona muy participativa, muy entregada, le encanta, ¿no?, la enseñanza y eso se ve en ese corto tiempo que está con ella, pues charlando. Así que, Maritere, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, agradeceros por vuestra asistencia y deciros que desde el aula de la experiencia no solo queremos una formación académica, sino que también lo que queremos es una información y dar actualidad. Desgraciadamente, este es un tema que está siempre de actualidad. Siempre estamos viendo en los medios de comunicación pues lo que es la violencia de género, pero bueno, esta tarde yo creo que sabiendo cómo somos todos nosotros y cómo somos de generosos, y creo que en Isla Cristina se nota la generosidad que hay. Creo que también lo que tenemos que hablar es de igualdad, sobre todo de igualdad también, ¿no? Igualdad entre hombres, mujeres, compañeros, compañeras, pero sobre todo como seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que en el momento que nosotros reconozcamos de que somos iguales y tengamos la capacidad de hablar, creo que todo será mucho más tranquilo, será mucho más pacífico y será mucho más gratificante, ¿no? Bueno, pues nada, daros la bienvenida y muchas gracias por vuestra asistencia. Le paso la palabra a mi compañera Mari Carmen. Bueno, antes de pasarle la palabra a Maritere, la quiero felicitar aquí públicamente. Hoy es su cumpleaños. La ha tenido muy callado, pero ¡Feliz cumpleaños, feliz! Deseamos todos cumpleaños feliz. felicidades de parte de todos los presentes, Maritere. Muchas gracias. Bueno, hablar de Ana Río, pues una profesional con una gran trayectoria en la educación, en la igualdad de género y en trabajo social. Ana es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y ha estado muy comprometida con la enseñanza y el apoyo a personas en situación de dificultad. Eso la hace grande, te hace muy grande, Ana. Ha sido docente en institutos, en centros terapéuticos y también en formación para jóvenes y adultos. Su dedicación a la igualdad de género la ha llevado a impartir talleres y programas de prevención de la violencia de género en centros educativos y en organizaciones como en Cruz Roja. Además, ha trabajado en proyectos sociales, tanto en España como en Latinoamérica. Vamos, casi nada. Tiene un amplio currículum en lo que es la enseñanza y sobre todo siempre colaborando e impartiendo temas tan importantes de la actualidad como el que hoy tenemos aquí. Y hoy tenemos el privilegio de que Ana esté con nosotros para compartir su experiencia y todo lo que sabe sobre este tema tan importante de hoy en día. Así que sin más, bienvenida
Ana, encantada de tenerte aquí con nosotros y compartir con todos nosotros este tema y de la manera que lo va a hacer, porque aquí va a participar todo el mundo. Así que nada, que yo estoy encantada como concejala de Educación del Ayuntamiento de Isla Cristina, pues presentarte a ti, compartir este ratito contigo y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias por invitarme, porque para mí es un tema, bueno, muchas de las personas que estáis aquí ya me conocéis, sabéis que para mí es un tema muy importante, que hablo de él continuamente, porque como presentación al tema os voy a decir 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de maltrato en alguna faceta de nuestra vida, ¿vale? Luego más adelante hablaremos de los perfiles del maltratador y de la víctima. Pero la víctima tiene un perfil global, es decir, todas en un momento determinado podemos estar vulnerables, y ahí es donde cualquier persona que tenga la intención de abusar de nosotras tiene esa cuña ya abierta. Entonces, es un tema para mí muy importante, es un tema que no es verdad, como dicen en los medios de comunicación, que la gente joven... No, lo que pasa es que, por desgracia, se oye más lo malo que lo bueno. Yo siempre defiendo, y sabéis las que me conocéis, que siempre defiendo la adolescencia y que son personas que van muy por delante de nosotros en muchas cosas, sobre todo en la igualdad. Sobre todo son las chicas las que defienden su igualdad. Una vez presentado esto y haciendo... Por un lado os doy la parte negativa. La parte negativa es que somos muchas las que hemos sufrido y vamos a sufrir violencia de género. Voy a aclarar unos puntos, y por otra parte, la parte buena es que no es cierto lo que dicen en televisión, es lo que más se ve. Y por eso lo dicen, que las nuevas generaciones vienen con un sesgo de machismo muy alto. No es cierto. Y yo estoy en institutos muy a menudo y lo puedo ver. Y sobre todo veo a mujeres que saben luchar y que saben defenderse. Primero voy a hacer una actividad, es solo para que reflexionéis un poco, ¿vale? Y luego ya voy a entrar en conceptos, muchas gracias, en conceptos más básicos. La idea es que esto sea breve y que, por favor, cada vez que yo diga algo que alguien no ha comprendido, porque voy a hablar de mucha terminología, voy a dar pocas cifras, pero mucha terminología, que me cortéis, me levantáis la mano, sabéis, casi todas me conocéis, que yo no tengo ningún problema en parar, luego ya retomo el hilo, no hay ningún problema, que me preguntéis, que nadie se quede con ¿qué es esto que ha dicho? Porque lo que quiero es que saquéis de aquí tres, 4 términos muy claros, que son como mitos que siempre se han mantenido en este tema. Pero ya pasaré a ello. Ahora, de momento, os voy a hacer... No quiero que nadie haga el más mínimo gesto con la cara, solo que reflexionéis, ¿vale? Solo reflexión. No quiero que nadie me diga nada de nada. Es un listado de tareas de la casa, y luego veréis por qué lo hago. Luego ya explico por qué hago esta reflexión de primera, ¿vale? Es un listado de tareas de la casa y quiero que penséis en vuestra casa. Y digo que penséis porque reconocerlo públicamente igual nos da más vergüenza. Pero pensarlo nos deja más sinceridad para con nosotros mismos, ¿vale? Yo esta reflexión me la hago muy a menudo, perdón, en mi casa, y eso que siempre digo, las personas que me conocéis siempre me oís decir que mi novio es lo menos machista que me he encontrado en la vida. Pero todas caemos sin darnos cuenta en el propio machismo, y eso que a las mujeres nos perjudica. Voy a definir primero lo que es el machismo. El machismo es una corriente ideológica basada en el patriarcado. Luego haré una pequeña visión histórica de lo que es el patriarcado y por qué permanece en nuestras vidas. El machismo es una ideología basada en el patriarcado que dice que la mujer tiene que depender del hombre porque es inferior en determinadas actitudes, ¿vale? Incidiré luego en esta idea. Las feministas lo que decimos es no.
no somos inferiores, no tenemos que depender de los hombres, somos iguales y con una máxima: sumar es ganar. Y si vamos todas a la vez y todos a la vez, siempre ganaremos. Esto para mí jamás ha sido una guerra de sexos, una guerra de géneros. No, tenemos que ir de la mano, porque tenemos que sumar, porque que las mujeres seamos independientes suma a los hombres, y que consideremos a los hombres nuestros compañeros suma a las mujeres. Entonces esto, en algunas etapas del feminismo o de esta historia por la lucha, como han llamado, es que a mí esta terminología de guerra me suena fatal, la lucha de géneros o de sexos, peor todavía, han empezado a utilizar una terminología de guerra que es falsa y ha dado unos mitos muy falsos, ¿vale? No voy a dejar de reconocer que existen lo que hoy en día se denominan neonazis. Neofeministas. Perdón. También ese tema me importa mucho, pero no es el de hoy. Neofeministas, no, perdona. Yo no soy feminista. ¿Qué quiere decir que soy feminista? ¿Alguien me lo podría definir? ¿Alguien podría decir qué es ser feminista? Es una suma. Somos iguales en derechos, físicamente somos absolutamente diferentes, pero de lo que se trata es de conseguir una igualdad laboral, una igualdad de derechos, una igualdad de obligaciones también. ¿Vale? Voy a pasar a las preguntas. Que nadie responda, por favor. O bueno, si alguien quiere que responda, pero no es aconsejable, ya lo digo. En vuestras casas, y si podéis hacer un doble juego, las casas de vuestras madres, ¿vale?, y vuestras casas actuales, ¿quién hace las camas? ¿Quién prepara los desayunos para todos? ¿Vale? ¿Quién viste a los niños, a las niñas? Yo creo que ya en nuestro caso a nuestros nietos, ¿vale? O vemos que en las casas de nuestros hijos o hijas, ¿quién lleva esa tarea? ¿Quién los lleva al colegio? ¿Quién pone la lavadora? ¿Quién tiende la ropa? ¿Quién piensa qué se necesita comprar? Es decir, ¿quién hace la lista de la compra? ¿Quién hace la compra? ¿Quién friega los cacharros de forma mayoritaria? ¿Quién limpia el polvo? ¿Barre la casa? ¿Friega el suelo? ¿Quién limpia los cristales? ¿Vais pensando? ¿Verdad? ¿Quién desengrasa la cocina? Porque fregar la cocina es fácil, pero desengrasarla, o sea, hacer una limpieza profunda ya es más complicado. ¿Quién limpia los cuartos de baño? ¿Quién ordena la ropa? ¿Quién piensa qué se va a comer ese día? ¿Quién hace la comida? ¿Quién lleva a los niños al médico? ¿Quién lleva la contabilidad de las medicinas que hay y tiene que haber en la casa? Las personales, cada uno tenemos nuestra propia farmacia, pero también siempre hay en las casas una farmacia común, ¿no? Tiritas, alcohol, mercromina, en fin, todas esas cosas. ¿Quién recoge la mesa? ¿Quién paga las facturas? ¿Quién hace las gestiones relacionadas con la casa? Es decir, hay que llamar a un fontanero, hay que llamar, en fin, esas cosas. ¿Quién pone un enchufe? ¿Quién cambia una bombilla? ¿Quién quita las manchas difíciles de la ropa? ¿Quién cose la ropa? ¿Quién prepara y recoge la cena? ¿Quién saca la basura? ¿Quién cuida a los familiares enfermos? ¿Quién ayuda a los ancianos de la familia? ¿O quién plancha la ropa? Os habéis respondido, ¿verdad? Por eso os decía que no lo hicieses muy manifiestamente, porque evidentemente salimos. Porque, en gran medida, la responsabilidad de que en casi todos los casos la respuesta sea en femenino es nuestra. ¿O no? ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo pasé a hablar de otro tipo de conceptos, quiere decir que
nos tenemos que reeducar nosotras en gran medida. Por eso os decía que esto no es solo una responsabilidad de chicos, esto también es una responsabilidad de chicas. Y esto, y sobre todo, yo creo que es sobre todo una responsabilidad de chicas. ¿Estáis de acuerdo? Nos toca a nosotras no solo luchar por nuestros derechos, que ellos están muy de acuerdo en darnos los derechos. Además, está absolutamente demostrado. En grandes empresas tipo Zara, tipo, en fin, yo es que no conozco muchas marcas, la verdad, pero en todas estas empresas, ¿qué pasaba tradicionalmente? Tradicionalmente lo que sucedía es que los puestos directivos estaban llevados por hombres. Claro, un hombre no puede saber, y me perdonáis la claridad, un hombre no puede saber cómo nos sienta, no nos sienta, nos molesta o no nos molesta una ropa interior, porque ellos llevan otra ropa interior. Entonces, cuando decidieron incorporar a los equipos directivos lo que hoy se llama paridad, que es decir, intentar igualar los niveles de hombres y mujeres, se dieron cuenta que las ventas subían considerablemente. Porque claro, cuando una mujer dice, no, esto no se puede poner a la venta porque esto una mujer no se lo va a poner, porque es que nos va a molestar, esto no es práctico para una mujer. Entonces, claro, si estamos, por eso os digo, y esto es una de las pruebas más claras, económicamente hablando, una de las pruebas más claras es que cuando los hombres y las mujeres nos ponemos de acuerdo, ganamos todos. Las mujeres ganamos en comodidad y los hombres ganan en dinero. Y cuando las mujeres estamos cómodas y estamos felices, los hombres nos acompañan y también están felices, ¿o no? ¿Y para qué estamos en este mundo? Mis alumnas, ¿para qué estamos en este mundo? Para ser felices. Voy a entrar un poco ya en lo que son los conceptos que quiero aclararos. Y simple y llanamente porque los medios de comunicación a veces con mucho sensacionalismo nos distorsionan un poco la realidad, ¿vale? La primera es sensibilización. ¿Por qué son necesarias estas acciones de sensibilización? Pues precisamente para aclarar esa terminología. Precisamente para que nos demos cuenta de que es algo que sucede. Repito, 7 de cada 10 mujeres han sufrido o van a sufrir algún tipo de malos tratos. Luego haremos un repasito, ya sé que son temas que ya conocéis, pero vamos a ver un poquitín así por encima cuáles son los diferentes tipos de malos tratos. Sobre todo quiero entrar en cómo se comienza, ¿vale? Entonces, la sensibilización es necesaria y la discriminación positiva. ¿Qué es la discriminación positiva? La discriminación positiva es que cuando alguien está en desigualdad de condiciones, necesita que se hagan actividades para igualar. Es decir, si los derechos de los hombres y los derechos de la mujer estuviesen así, que en la praxis es decir, en la ley está escrito que es así. La Constitución española dice que no puede haber diferencias de sexo, ni de religión, ni de raza, etc. Pero en la práctica no es real. Seguimos teniendo una brecha laboral del 23,5%. ¿Qué es una brecha laboral? Que las mujeres todavía no consiguen un estatus laboral, no nómina. La brecha laboral no tiene que ver con la nómina, tiene que ver con el estatus laboral. Sí que tiene que ver con la nómina, pero como un factor más, ¿vale? Entonces, cuando los derechos y las oportunidades estén así, no habrá que hacer actividades de discriminación positiva. En lo que las mujeres estemos un escaloncillo por debajo, habrá que hacer actividades de discriminación positiva, ¿vale? Es solo para conseguir que estemos, pero quiero aclarar también que no solo las mujeres estamos en eso, y muchas de las veces, os decía, la brecha no tiene que ver solo con eso. La brecha tiene que ver con que cuando un matrimonio decide tener un hijo, ¿quién reduce la jornada para quedarse con el bebé? Eso es brecha. Eso es brecha. ¿Es algo voluntario? Sí, pero la repercusión es realmente grave para la mujer porque termina saliéndose del mundo laboral. Entonces, esa brecha tiene que ver con que las mujeres trabajamos menos horas, porque siempre las mujeres estamos maleducadas
en dar por los demás. Es decir, tenemos un hijo y ¿de quién es la responsabilidad plena? Yo siempre digo lo mismo, tengo un matrimonio que son amigos, ¿vale? Que cuando decidieron tener hijos fue él quien dejó el trabajo de un modo muy inteligente. Primero porque a él le gustaban más los niños y segundo porque ganaban menos que ella. Entonces, evidentemente, quien se quedó en casa fue él, ¿vale? Quien llevaba a los niños al colegio, quien los daba a desayunar, quien tal, todo era él. Y sin embargo, cuando el niño se caía y se hacía algo en la rodilla, decía mamá. Y tú dices, vamos, o sea, es que son bebés, en su casa no están viviendo esto y sin embargo lo llevamos como grabado a fuego, ¿vale? Es como que la madre es, no sé por qué extraña razón, cuando en la práctica es él el que ha dejado de trabajar y el que está 24 horas con ellos, porque además era periodista, un trabajo de muchísimas horas al día, y los niños cuando tenían hambre decían mamá, cuando se caían decían mamá, para jugar decían papá. Y tú dices, es curioso, ¿no? Supongo que porque veían en el colegio, a todo esto este pobre chico mío, mi Pepe más lindo que todas las cosas, se tuvo que enfrentar a las miradas extrañas de las madres de ¿y este qué hace aquí trayendo a los niños al colegio? Porque no está trabajando, en fin. Por eso digo, la sensibilización y discriminación necesarias, sí, que muchas veces oigo por la calle, pero es que ya somos iguales. No, todavía no somos iguales. Todavía no somos iguales, ni queremos serlo, pero eso lo digo después. Ahora sí quería entrar en una panorámica un poquitín histórica de qué es el patriarcado, qué es el machismo, ¿vale? El patriarcado es así dicho, pues que los patri es el padre, es el que lleva como el mando de la casa, ¿no? Esto históricamente tiene que ver con hemos evolucionado de un modo diferente. Físicamente los hombres y las mujeres somos claramente diferentes, ¿no? Los hombres tienen más fuerza y las mujeres tienen más capacidad de logística. ¿Estáis de acuerdo? Es así. Y esa diferencia hay que aprovecharla para ganar todos, ¿o no? Eso es trabajo en equipo. En un equipo lo que se hace es, tú eres bueno en investigación y yo soy bueno en marketing, pues tú investigas y yo vendo. Y entonces ganamos todos. Eso es un equipo. Bueno, pues aquí es lo mismo. La fuerza es imprescindible para la supervivencia. Cuando vivían en las cavernas y iban vestidos con pieles, la fuerza era imprescindible para la caza y para la protección de la tribu, ¿vale? Pero la recolección o la confección de la comida, todo eso era. Entonces, ¿qué hicieron? Unirse. ¿Qué han hecho los dirigentes? Y no estoy hablando de política, ¿vale? Estoy hablando de dirigentes. ¿Qué han hecho los dirigentes para poder seguir en el poder cuando todo esto evoluciona? Dice, habéis oído algo que en el siglo XV dijo un estratega que se llama Sun Tzu, que es un japonés que escribe sobre la guerra y es la máxima autoridad sobre esto. Dice, divide y vencerás. ¿Y qué hicieron? Aprovechar esta diferencia física que teníamos los hombres y las mujeres para separarnos. Y si nos tenían separados, nunca nos rebelaríamos contra los 4 que han mandado siempre, porque esto de la política siempre sea así, 4 mandan y el resto obedecemos, ¿vale? Entonces, claro, ellos ¿qué han hecho? Aprovechar las obviedades antropológicas, es decir, lo que ha sido toda la vida igual, para mantenernos separados y además lo han potenciado esa separación, ¿vale? Y a ellos les han dicho, lo que más vale es la fuerza, y ellos se han venido arriba, hablo históricamente, no ahora, ¿eh? Históricamente ellos se han venido arriba y han dicho, pues es verdad, en el mejor de los casos han dicho, nuestro deber es proteger, porque somos los más importantes, entonces tenemos que proteger a los débiles, que somos las mujeres, ¿vale? Esto es una perspectiva histórica, no es actualmente sucede así, ¿vale? Esto tenéis que verlo, si tenéis un poco de conciencia de lo que es la historia, a través de los siglos, los dirigentes aprovechan estas diferencias. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién hace las leyes? Los hombres. ¿Para quién? Para los hombres. Obviamente. Y esto
termina en aberraciones tan impresionantes como que vuestras madres, y algunas de vosotras también lo habéis sufrido, no habéis podido abrir una cartilla en un banco si no era con el permiso de vuestro padre o vuestro marido. Y a mí, desde que estoy viviendo aquí en Isla Cristina, que todas estas cuestiones me plantean, ¿y cuando los maridos desaparecían en la mar tan frecuente? ¿Qué situaciones tan horribles se han podido producir, no? Solo porque se suponía que una mujer no tenía la capacidad intelectual suficiente como para llevar las cuentas bancarias. Hoy en día esto nos parece una aberración, pero es que algunas de vosotros lo habéis vivido. No está tan lejos. Y no está tan lejos que actualmente haya personas que piensen que siga habiendo tareas para hombres y para mujeres. ¿Vale? Eso yo me lo encuentro todos los días. Pero incluso por parte de las mujeres. ¿De verdad me podéis decir alguna actividad? ¿Me podéis decir actividades que sí puedan hacer los hombres y que no puedan hacer las mujeres, o al revés? Dime, Belli. Parir no se puede parir. Del mismo modo que las mujeres no podemos engendrar sin los hombres. Somos un equipo. Es que somos un equipo. Efectivamente, efectivamente. Por lo demás, cualquier tipo de trabajo que todavía existe, poco a poco se va suavizando. Lo que se denomina segregación laboral, es decir, hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Se va eliminando. Ya vamos conociendo mujeres camioneras, ya en las fuerzas del orden público, en las policías, guardias civiles, ya están incorporadas, albañilas también existen. Pero cuando éramos más jovencitas, enfermeras, ¿o no? Maestras. Y maestro. Pero había menos. Y además, había menos y encima eran los directores de los colegios. No, no siempre, claro que no. Por suerte no siempre. Pero bueno, ¿sabes? Esas diferencias se están reduciendo considerablemente. Por eso digo que vamos avanzando y que vamos avanzando en buen sentido. Y que no es verdad que se perpetúen en algunos aspectos, sí que se pueden perpetuar, pero que no es verdad. No es verdad lo que nos vende la televisión, digo la televisión, cualquier medio, igual no tenía que decir ningún medio, pero se me ha escapado. Pero noticias sensacionalistas, ¿vale? Pero el patriarcado se ha mantenido porque antropológicamente ha interesado a los dirigentes, no a los equipos. No a los equipos, y los equipos somos los de la base, los de a pie, los que estamos aquí. Pero las leyes las hacían ellos y nosotros teníamos que cumplir las leyes, ¿vale? Y en algunos sentidos también nos beneficiábamos, esto lo digo, las mujeres menos, los hombres se beneficiaban más de esa visión antropocéntrica, es decir, el hombre era el centro, ¿vale? De todos los estudios y de todas las medidas. Sabéis que hasta 1950 y poco se dieron cuenta que todos los estudios médicos estaban hechos en cuerpos de hombre, excepto obviamente el aparato reproductor, obviamente, ahí era una clara diferencia, ¿vale? Pero por ejemplo la tensión, los niveles de azúcar, el funcionamiento de los riñones, de todos los órganos, se dieron cuenta que todos los estudios estaban hechos en base a los hombres, cuando realmente físicamente somos diferentes. Somos diferentes y funcionamos diferente, y nuestras hormonas van con un funcionamiento absolutamente diferente a los hombres. Entonces, bueno, ya digo que a partir de 1950, de los años 50 del siglo pasado, comenzaron a darse cuenta que esos estudios tenían que... Eso es una visión antropocéntrica, y arrastramos de aquellos lodos estos barros. Y vamos arrastrando. Es verdad que yo creo que vamos en un camino muy positivo de cambio, y que cada vez los estudios son más en medicina y en mil cosas más, ¿vale? Y se van atenuando esas diferencias, y esos estudios van cada vez más avanzados y tal. Hay un concepto nuevo, que es el concepto de equidad. Equidad es una palabra latina que significa igualdad, ¿vale? Pero cuando decimos igualdad, yo insisto, hay una diferencia, clarísima diferencia, entre el físico de los hombres y el físico de las mujeres. Y bienvenido, por cierto, y bienvenido, ¿vale? Pero eso no quita para que haya una igualdad laboral. Repito,
todas y todos podemos hacer lo mismo a nivel laboral. ¿Vale? Y mucho más por suerte, también hemos avanzado en leyes laborales y hoy en día los trabajadores están protegidos y no se pueden levantar no sé cuántos kilos sino con una mini grúa de estas, en fin, que las mejoras, el progreso también se está aprovechando para conseguir la igualdad laboral entre hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, la equidad lo que dice es todos tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades, también las mismas obligaciones, En España es mucho más difícil ver estas desigualdades, en España, en Europa, en lo que llamamos primer mundo. Pero si echamos un vistazo a países del continente africano o del continente asiático, nos daremos cuenta que estamos muy lejos de conseguir la igualdad. Estamos muy lejos de conseguir la igualdad, ¿vale? Nosotros lo tenemos como más claro, tenemos más acceso o por lo menos tenemos derecho a reivindicar lo que por ley se nos reconoce, que eso es la igualdad de oportunidades. Pero fijaos, en otros países, y yo como mujer, no sé vosotras, pero yo como mujer considero que tengo una responsabilidad moral con esas personas que no han conseguido, que han tenido la circunstancia de nacer en un país donde sus derechos no son los míos, ¿vale? No voy a entrar aquí en problemas que a todas nos duelen mucho y que ya sabemos porque todas hemos visto televisión y todas hemos visto... ¿Vale? Sí quiero decir que en esos países también han avanzado. En esos países también las leyes prohíben determinadas prácticas, pero de la ley a la práctica, la ley es un primer paso. La ley es un primer paso y es sobre todo un paso de sensibilización y visibilización. Pero ahora hay que ponerlo en práctica. Del mismo modo que aquí está prohibidísimo agredir a nadie y agredimos. No solo hablo de hombres a mujeres, también padres a hijos, hijos a padres, porque esa es otra. Cuando hablamos de violencia de género no nos olvidamos, yo no me olvido nunca, y quienes me conocéis sabéis que no soporto la violencia en ninguna, pero vamos, en ninguna de sus fases. No decimos y no negamos que no haya mujeres que maltraten a los hombres, las hay, pero la frecuencia es menor. Por circunstancias históricas, la frecuencia es menor, ¿vale? Y nos duele tanto, a las feministas, nos duele tanto esa violencia como la violencia de género. En términos legales, violencia de género, la ley, esta ley tan polémica del sí es sí, ¿vale? Esta ley tan polémica, la ley no dice hombres y mujeres. La ley habla de persona maltratada y persona maltratadora, pero esta ley es concretamente para las personas que tienen una relación afectivo-sentimental, ¿vale? Pero la ley no habla, no sé si alguno habéis tenido la oportunidad de leerla. Por eso digo que cuidado con las noticias que nos dan y las noticias que escuchamos, porque la ley no habla en ningún momento de hombres que maltratan a mujeres y mujeres que son maltratadas, no. La ley habla de persona que maltrata a una persona con la que tiene una unión afectivo-sentimental y una persona maltratada por una persona que, ¿entendemos? No habla de... O sea, la ley no diferencia hombres y mujeres. ¿Cómo que no? La ley del sí es sí habla de personas maltratadas y personas maltratadoras. No habla de hombres maltratadores y mujeres maltratadas. Pero no es igual ante la ley cuando una mujer va a decir que la han maltratado y solamente por decirlo el hombre ya no tiene capacidad de decir nada más. Hasta que se demuestra lo contrario y cuando se demuestra siempre queda, no tengo experiencia en mi familia, tengo 3 hijos, pero quizá en esa voz la hablo con los 3. No tengo problema con ninguno de los dos, ni nada. Pero se queda ya marcado para el resto de la vida cuando se demuestra que ha sido mentira lo que esa mujer ha dicho. Y eso no hay derecho. Pero si fuese, sí, estoy de acuerdo contigo,
Pero voy a hacer dos puntualizaciones, ¿vale? La primera, y estoy de acuerdo contigo, la primera es, si fuese un hombre el que denunciase ese maltrato, del mismo modo quedaría marcada la mujer, porque insisto que la ley no habla de hombres maltratadores y mujeres maltratadas, sino de personas maltratadoras y personas maltratadas. Entonces, en el caso contrario, ¿qué sucede? Históricamente, ¿qué sucede? Pues del mismo modo que las mujeres hace unos años no nos atrevíamos a ir a denunciar, entre otras cosas, porque la ley, bueno, estaba como socialmente, estaba como casi que bien visto, ¿no? Incluso se echaba la culpa a la mujer. No, claro, es que se la ha ganado, que habrá hecho para que la pegue, en fin. Y las fuerzas del orden no estaban educadas en este tema. Y tú ibas a decir, mi marido me ha pegado, y se te hacía poco caso, o te decían, bueno, mujer, venga, vuelve a casa. Vale, de ese modo, en esa fase maldita están los hombres ahora, los hombres maltratados, en esa fase de que les da vergüenza ir a declarar, porque, una vez más, la sociedad no está preparada para recibir este problema. Por eso yo, cuando hablo de esto, siempre digo lo mismo, que no somos solo las mujeres maltratadas, que no, que hay muchos hombres maltratados. ¿Qué ocurre? Sí que es verdad que por constitución física, ¿vale? El maltrato físico es el que más se ve, y entonces, claro, un hombre puede imponer su fuerza a base de golpes, mientras que la mujer imponemos más el maltrato a través del maltrato psicológico, que es menos visible pero igual de dañino. ¿Vale? Yo nunca he negado, y lo he dicho desde el primer momento, ¿vale? Lo que sí es verdad es que las cifras de muerte, y eso produce mucha alarma social, y eso hace que el maltrato a los hombres sea más invisible. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, y rechazo, del mismo modo rechazo la violencia a los hombres, cuidado, que yo rechazo cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y no negaré, pero sí que es verdad que por frecuencia, por macroestructura, macroestructura es lo que tenemos, es decir, las leyes, la sociedad, el patriarcado, algunas religiones, en fin, hay muchos factores ideológicos que favorecen la superioridad o el poder del hombre sobre la mujer, ¿vale? Entonces, eso se perpetúa. Por desgracia, los hombres siguen en esa fase de, si voy a denunciar a una comisaría que mi mujer me ha maltratado, se van a reír de mí. Claro, eso sucede, y yo estoy absolutamente en contra, por favor. Porque están así, habrá hombre que le hayan pasado. Pero no son cabezas, porque la ley está de una manera y hay... Claro, por eso digo. Sí. Que claro, se siente totalmente encogido. Pero el maltrato, como usted lo ha dicho anteriormente, madre, hijo, abuelo y todo. Y hoy en día no estamos escuchando a personas mayores, por ejemplo, de mi edad. Que también es un problema, sí. Y sabe usted, cuando yo escucho eso que digo, ha sido un matrimonio que nunca funcionó debidamente bien. La cabeza se pone ya no porque pierda la cabeza, no todo el mundo cuando llegamos a una edad tenemos que tener senitud, tenemos que tener Alzheimer, no. Unos sí, otros no, como nos queda un ojo para arriba y otro para abajo, con perdón. Bueno, esas son cosas de la naturaleza. Pero quiero decir que hay una cantidad hoy en día de personas mayores. Estoy absolutamente de acuerdo que hay... ¿Y por qué? Le voy a decir el resumen que yo doy. Yo pienso que es un matrimonio que no se ha llevado debidamente bien durante toda su vida, pero se han ido tolerando. Y cuando llegan a mayor, que ya me molesta más aquello, me molesta más lo otro, ya no somos iguales, me duele la rodilla, no he dormido esta noche, lo que sea. Llega un momento en que una discusión, pues cualquier cosa, te voy a empujar o lo que sea, le da un mal golpe y eso. Es lo que yo denomino cuando nos suben el volumen por la causa que sea. Pero me vas a perdonar porque... No, estoy absolutamente de acuerdo contigo, tengo que decirlo. Pero nos salimos del tema, ¿vale? Porque eso ya es entrar en... Sí, no, es una de las causas, sin ninguna duda. Y además, en ambos sentidos. Había una manita ahí. Mira, va a hablar ella ahora mismo. Dime. Era solo el tema cuando has comentado que están las estadísticas
de los fallecimientos a causa de violencia de género de mujeres y que... ¿Se oye? ¿Ahora? Y que en hombres no existen, ¿no?, esas muertes, pero realmente es que tampoco se está contabilizando la cantidad de suicidios masculinos. Efectivamente, yo creo que el fenómeno de hombres maltratados está como mujeres maltratadas en los años 50. Yo creo que tenemos que evolucionar también. La parte buena es que, como estamos luchando por la igualdad, creo que tardarán bastante menos los hombres en conseguir esos derechos y esos reconocimientos. Yo creo que la muerte de los hombres y además van a ser muy difíciles de contabilizar, porque si el maltrato es psicológico va a haber más suicidio que muerte. Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y lo que pasa que es lo que decimos, que estamos como en fases diferentes, ¿no?, de concienciación y de sensibilización. Pero, insisto, y en los temas, lo que pasa que digo, es que entonces nos quedamos aquí hablando hasta las 12 de la noche con los temas que estaba sacando ella, que son súper interesantes. O sea, a mí el tema de maltratos a personas mayores, el tema de maltrato a animales, o sea, es que... Claro, sí, las causas, es que son todo temas que se te pone el vello erizado a poca sensibilidad que tengas. Efectivamente, y son súper interesantes. Lo único que digo yo que tenemos que ir a tomarnos una tostadita y un café, un ratito. Voy a retomar el hilo, ¿vale? Yo estaba describiendo así de un modo un poco oblicuo determinados términos y determinados mitos que... efectivamente a veces no, como desviamos, ¿no? Yo hablando con mucha gente que me dice, no, yo no soy feminista. No, sí, tú sí eres feminista si defiendes la igualdad de oportunidades, ¿vale? Y tú sí eres feminista si consideras que hombres y mujeres a nivel social, no a nivel físico, somos iguales. Y tú sí eres feminista si consideras que esto no es una guerra de sexos, no lo es. Es un sumar y queremos ir juntos y queremos porque es que además hay unas políticas que se llaman mainstreaming, para que sepa inglés, yo no sé eso qué quiere decir, pero son puntos muy pequeñitos que se ponen en empresas para conseguir la igualdad, ¿vale? Y mejoran considerablemente el ambiente de trabajo. Todos las que hemos trabajado fuera de casa sabemos que cuando hay un mal ambiente de trabajo el rendimiento baja. Es que sin ninguna duda, si tú tienes un mal ambiente, ¿vale?, si tú te sientes menospreciada, entonces las empresas, yo cuando estaba en Madrid una de las tareas que teníamos era eso, ir a empresas a los directivos a darle determinadas directrices para mejorar el ambiente de trabajo, eliminando el machismo de su empresa. ¿Vale? Con unas personas se conseguía más que con otras, pero en cualquier caso siempre mejoraba el rendimiento de las personas que trabajaban. ¿Por qué? Pues eso, porque estamos juntos, porque es que estamos aquí para estar juntos y para sumar Pero, insisto, que aquí en España, en Europa, lo vemos menos, pero que no estamos tan bien. A mí como mujer me duele mucho ver esos países que las mujeres están en unas condiciones muy, muy malas. Y nosotras estamos en unas condiciones no de igualdad, y por eso comencé con la lista de la compra, porque las mujeres, además de trabajar, esto se llamó en su momento la doble jornada, la mujer además de trabajar fuera, seguimos llevando el gran peso de la casa, ¿vale? Esto se llama doble jornada. ¿Vale? Entonces yo recuerdo cuando yo estaba entonces dando clases en un instituto cuando empecé a formarme sobre todo esto y me dice una chavalita de 13 años, dice, sí hombre, ¿tú crees que yo soy feminista para que me pase lo que a mi madre? Y tenía toda la razón del mundo. Mi madre se ha ido a trabajar fuera, la pagan fatal y encima cuando llega a casa lo tiene que hacer todo. Y digo, claro, es que eso no es sumar, eso es cargar a la mujer de más trabajo, eso es diferente. ¿Qué pasa con una persona? Es que no hace falta ser ni machista ni feminista. ¿Qué pasa con una persona que respeta a la persona con la que está? Pues que lo llevamos todo a medias. No se trata de hacer un listado y colgarlo en la nevera, de tú lunes, yo martes, no. Se trata de quién puede, apoyándonos y reconociendo. Fijaos, el círculo de la violencia, luego voy a hablar de él. El círculo de la violencia
habla de poder y control. Y entonces me vais a amenazas contra negociación justa, ¿vale? Me habla de intimidad activa frente a conductas amenazantes. Esto es una cuestión de respeto nada más. Cuando yo respeto a una persona, amenazo o pido por favor. Cuando yo respeto a una persona, negocio con ella. Oye, mira, yo me tengo que ir de casa, te quedas tú, vas haciendo esto, vas adelantando. Pues es que eso habla de confianza o de aislamiento. Habla de abuso emocional o de respeto. Habla de abuso económico o de responsabilidad económica compartida. Esto no es más que respeto, es que al margen de feminismos y machismos somos personas que compartimos. ¿Habéis compartido piso con una amiga? Es esto. Y sin embargo, cuando estamos con una pareja, no sé por qué extraña razón, le damos la vuelta a la tortilla y caemos. Y caemos, porque sin darnos cuenta caemos nosotras también. Yo muchas veces, y yo estoy muy educada en esto, y he estudiado mucho esto, y he trabajado mucho en esto, y aún así, muchas veces caigo en estereotipos. Por ejemplo, mujer conduciendo. ¿Para conducir hace falta tener pantalones o falda? Por no decir otras cosas. Y caigo, porque lo llevamos, es lo que se llama, vamos a ver, el maltrato, la violencia, ¿vale? Puede venir, adelanto contenidos, pero me da lo mismo. Puede venir en 3 niveles. Es la macroestructura, que es la sociedad y los elementos educadores, es decir, lo que hemos visto por la televisión, todos estos programas que sin darse cuenta o muy conscientemente tienen unos sesgos machistas o feminazis muy claros, ¿vale? Hay programas en televisión que son clarísimos, por supuesto no voy a dar nombres, pero están ahí. O en la escuela nos han dicho que hombres y mujeres, que tal, en algunos casos, ¿vale? Creo que eso ya está más salvado, pero a mí sí que me educaron en la segregación de sexos. ¿Vale? Yo sí que me hablaban de profesiones, de hecho, y la gente que me conoce lo sabe. Yo no soy veterinaria porque mi madre me dijo que es que eso era una carrera para hombres y que esa no me la pagaba. Y no pude ser veterinaria. Entonces, eso es macroestructura, ¿vale? O leyes que antes no protegían a las mujeres maltratadas del mismo modo que ahora no. Sí protegen, pero no sabemos a los hombres maltratados. ¿Vale? Digo que sí protegen porque, insisto, que la ley del sí es sí no habla de mujeres y hombres, habla de personas, ¿vale? Habla de personas. Ahora bien, y este era el segundo punto que no te respondí, ahora bien, la interpretación personal que dé la persona que tiene que tomar la decisión de meter al calabozo o no meter al calabozo, o la interpretación personal que haga un juez, que en España los jueces tienen una media de edad de 62 años, ¿vale? Claro, esa interpretación personal de la ley, esa interpretación personal de un hecho concreto, ¿vale? También influye en la aplicación de la ley. Entonces, si yo me encuentro con una persona que tiene que decidir si yo voy al calabozo o no voy al calabozo por haber maltratado a mi novio, ¿vale? La ley dice una cosa, pero luego hay un pequeño margen de interpretación personal que tampoco le podemos achacar, hay que ser justos, al César lo que es del César, ¿vale? Entonces, ahí también se producen situaciones más o menos extrañas, ¿vale? Os decía, los malos tratos pueden ser macrosistémicos, lo que tiene que ver con la sociedad, con la ley, ¿vale? Imaginaos en estos países que yo nombraba antes, de África y tal, el macrosistema, ¿cómo está? Allí las leyes protegen muy poco a las mujeres, muy poco, ¿vale? Y los elementos educadores, tampoco. Elementos educadores son la sanidad, es, por supuesto, el sistema educativo que se tenga en ese país, entonces, la idiosincrasia personal, ¿vale?
luego estaría el exosistema, que es lo que vivo en mi barrio, ¿vale? Un ejemplo del valor que tiene eso es cuando nosotros éramos pequeños y salíamos a jugar a la calle, todos podían decirnos lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿sí o no? Tu vecino te decía, niño, que no pegues a tu hermano, no sé qué. Eso es exosistema, es como el sistema que me rodea a mí cercano. Ahora ya no se puede decir, dicen. Ahora ya no se puede decir. Digo dicen, porque yo sí que me meto, pero cuando veo que algún niño está pegando a otro niño, yo sí me meto. Pero bueno, dicen que ya no te puedes meter. Eso sería el exosistema, ¿vale? Y luego estaría el microsistema, que sería en la familia. Eso sería en la familia. Y aquí quería recordaros los infinitos... Pero antes de pasar a esto, mi amiga tiene mucha ganas de decirme algo. No. Dígame. Vamos a ver. Cuando salimos a la calle hoy en día, están los niños jugando con la pelota, ¿o no? Vamos a pasar nosotros. Pues yo acostumbro a decirle a los niños, y quien haya venido conmigo sabe que es verdad, le digo, por favor, quietecito que vamos a pasar. Y cuando pasemos, seguís jugando. Las madres están por allí. Yo vengo de Ayamonte, soy de Isla Cristina. Y es concretamente la Plaza de la Laguna, que está el ayuntamiento y tal. Es un sitio que tiene que pasar, los chiquillos se ponen en la puerta del ayuntamiento, es donde descansa la pelota con los pelotazos. Cuando se estropea la pagamos todo. Y de verdad que sí. Yo soy de la que se lo digo, porque sería incapaz de tocar a un niño, porque para mí los niños son intocables. Porque son niños. Eso también sería violencia. Los adultos no. Los adultos tenemos conocimiento, sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero le digo a ustedes, sinceramente, o voy a pasar a un niño, oye, que no pegarse, que eso no se hace. Claro que sí, ¿por qué no se puede eso, decir? O no pegarse entre ellos, o no le tires. Sí. En fin, eso es que no podemos pasar por la vida sin importarnos eso nada. Eso se llama el exosistema. Dicen los grandes que ya yo no sé lo que significa. Dicen los grandes pedagogos que la educación depende de la tribu, no solo de la familia, sino de la tribu. ¿Vale? Entonces, efectivamente, pero y efectivamente son elementos educadores y yo lo que veo en la calle y lo que veo en mi casa y cuando somos pequeños y cuando somos más grandes también, hay lo que se llama la educación o el aprendizaje vicario, es decir, lo que veo lo reproduzco. Siempre. Y entonces yo siempre pongo un ejemplo muy bestia y el ejemplo es, ¿vosotras coméis saltamontes? ¿A que no? ¿Alguna come saltamontes? Que me invite, que yo no sé hacerlos. Meter en la harina, en saltamontes. En harina. Pero aquí no comemos saltamontes porque por educación vicaria, es decir, lo que hemos visto en nuestras casas, en nuestros restaurantes, cuando hemos salido de picnic a los pinos de Lepe o de Isla Cristina o de Ayamonte, ¿vale? No hemos visto a nadie comiendo saltamontes. Entonces no comemos saltamontes por educación vicaria, pero los saltamontes son comestibles. Hombre, y además te dice la Organización Mundial de la Salud que nos vamos a enterar y que los vamos a tener que comer. Bueno, pero quiero decir, entonces, en educación vicaria quiere decir que si yo veo que mis padres se respetan, yo voy a buscar parejas que me respeten. Educación vicaria quiere decir que si yo veo que mis vecinos se peguen, yo voy a normalizar que haya violencia en la familia. Educación vicaria quiere decir que si yo veo en la calle que golpear las paredes de las vecinas con el balón está bien visto, porque si nadie me dice nada, los pequeños son pequeños y no saben lo que está bien y lo que está mal. Somos los adultos los que tenemos que decirle, no, cariño, por ahí no. ¿Vale? Pero claro, si a mí nadie me dice por ahí no y yo lo estoy viendo como algo normal, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, por eso, desde ahí es de donde ese aprendizaje vicario es el que quiero que tengáis clarísimo, que todo lo que vemos en la calle. A mí me ha parecido siempre, pero en las películas de cine que veíamos en los años 60, salían, era algo muy bonito, cuando el chico guapo, alto, fornido, le daba una bofetada a la chica y luego la agarraba y le daba un beso. Eso lo hemos visto todas. ¿Eso es lo normal? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pero aquello se veía y eso era aprendizaje vicario. ¿Vale? Entonces, claro, del mismo modo que hemos visto en muchas películas
mujeres muy torticeras que maltrataban a los hombres y los manipulaban de una forma muy horrorosa. Eso es aprendizaje vicario. De ahí viene esa frase que a mí se me pone mucha mala leche. Se me pone a mí cuando dicen, no, las mujeres somos muy malas. No, vamos a ver, hay mujeres malas, sí, hay hombres malos, sí, pero yo creo que, bueno, yo es que estoy convencida de la bondad de la raza humana, la verdad. Yo estoy convencida de la bondad de la raza humana. Que luego hay seres imposibles de tratar y ojalá que no te toquen al lado, también es verdad, pero que no es lo normal, ¿vale? Pero que hay hombres y que hay mujeres, eso está clarísimo. Dentro del macrosistema, es decir, dentro de la familia, es donde se incluiríamos lo que normalmente conocemos como violencia de género. Insisto, ya no es solo una cuestión de hombres que maltratan a mujeres, aunque por frecuencia sea lo que más tengamos en la cabeza. Digo por frecuencia, porque ahora dicen también, por ejemplo, es que ahora hay más denuncias, porque hay menos vergüenza para denunciarlo, porque hay más recursos, porque hay más protección. No quiere decir que haya más casos de malos tratos de hombres a mujeres, ahora sí que estoy hablando de esto. No quiere decir que haya más casos, quiere decir que ahora es más visible y ojalá dentro de muy poco se hagan igual de visibles y esté tan normalizado, ¿cómo duele esta palabra? Tan normalizado que los hombres puedan denunciar sus malos tratos. ¿Vale? Ya va habiendo asociaciones, por suerte, ya va habiendo asociaciones de hombres maltratados, sobre todo de padres maltratados, y ya va habiendo asociaciones, quiero decir, que esa conciencia ya va saliendo también, esa conciencia va prosperando. Por eso digo que es que son como etapas de fenómenos sociales, ¿vale? Lo que sí es cierto es que todavía la frecuencia, y es por educación, macrosistema, es más frecuente todavía la violencia de hombres hacia mujeres, ¿vale? Todavía. A ver, la gente que hemos estado en este tema, es que, a ver, nos puede parecer como muy así, pero yo que estoy en contacto con muchísimas personas, tanto aquí de Isla Cristina como de mi pueblo, yo soy de un pueblo de Cáceres, como estuve en Madrid, ¿no? Esto de los malos tratos, y paso, dejo los macros y microsistemas y paso a lo que es el maltrato propiamente dicho, comienza con conductas de control o control de conductas. Quiero decir, cuando una persona maltrata a otra, no comienza de la noche a la mañana. Yo no suelto una bofetada a alguien de la noche a la mañana. Me llevo muy bien contigo y ahora de repente me llevas la contraria y te suelto una bofetada y tú te aguantas con ella. Eso no es así. Comienza con conductas de control. Esas conductas de control comienzan por el ninguneo, comienzan por la anulación de la autoestima, comienzan por hacer creer a esa persona que no vale nada, que quien vale y quien tiene el poder de la relación es la persona que va a maltratar, ¿vale? La persona que va a ser maltratada está en un momento de vulnerabilidad. No, sí que hay un perfil de persona maltratadora, no hay un perfil de persona maltratada. Personas maltratadas podemos ser todas en un momento determinado. Sabéis que el 95% de los malos tratos físicos de hombres a mujeres, una vez más, comienzan cuando la mujer se queda embarazada. Con los embarazos, la inestabilidad de la mujer, hormonal, hablo, yo no he estado embarazada nunca, pero me dan la razón mis amigas que han estado embarazadas, que las hormonas te juegan muy malas pasadas, ¿no? Que estás así como muy... De repente estás contenta, como estás... Bueno, pues es un momento de vulnerabilidad. Físicamente se engorda, se hinchan los pies, te duele el alma, te duele la vida, algunas han perdido dientes, se les cae el pelo, no sé qué. Bueno, pues es un momento en el que muchos maltratadores aprovechan. Pero, insisto, esto es un ciclo, se comienza con conductas de control, ¿vale? Esto que parece una tontería de te leo el móvil, no te pongas esa falda porque tú tienes que estar guapa solo para mí, todo eso que parece como algo inocente, ay, es que me quiere. No, lo que quiere es joderte la vida, ¿vale? Pero del mismo modo, las chicas no te vayas con tus amigos a ver al fútbol, en fin.
del mismo modo. Se llaman conductas de control y tienen un fin no consciente, que es aislar, dejar sin amigos, dejar sola. Y la soledad es muy malita, porque la soledad nos hace dependientes. Y ahí es donde comienza. Una vez que he conseguido anular tu autoestima, ya puedo comenzar con los abusos físicos, los golpes, abusos sexuales, maltrato económico. Yo controlo el dinero de los dos, eso es maltrato económico, maltrato contra la propiedad de las otras personas, daños a las mascotas, peor aún, daño a los hijos, peor aún. Esos son todos tipos de maltratos contemplados por la ley, ¿vale? Y fijaos la cantidad, si nos ponemos a pensar un poco, la cantidad de malos tratos que podemos encontrar. Los llamemos como nos dé la gana. Porque para maltratar a una persona, ¿vale? ¿Qué pasa en este ciclo? Empezamos con las conductas de control o empezamos con los abusos, maltrato. Voy a dejarlo, voy a simplificar en psicológicos o físicos, nada más, ¿vale? Voy a simplificar ahí. Y cuando esa persona se da cuenta que está siendo maltratada y decide dar un paso, la persona que ha maltratado entra en lo que se llama luna de miel. Es decir, perdona, yo voy a cambiar, esto no se va a repetir nunca más, jamás la voy a volver a hacer, yo de verdad que lo siento, que yo te quiero mucho, te regalo, te traigo un ramito de flores o una entrada para el teatro o cualquier cosa, ¿vale? Y ahí es donde la persona que es maltratada y que está en una situación vulnerable, porque insisto, que ya le han minado la autoestima y le han hecho pensar que quien tiene la valía de la relación es la otra persona, ¿vale? Dice, pues es verdad, es que me quiere. Y entonces vuelves a caer y empieza otra vez el ciclo. Empezamos otra vez al día siguiente, a los 2 días, empezamos otra vez con las conductas de control, es que te he dicho que no, que es que también tienes que llamar a tu madre todos los días, es que también es que parece que tu madre tiene que venir todos los fines de semana, es que porque se aísla de la familia, se aísla de los amigos, ¿vale? Y eso son las conductas de control. Romper eso es muy difícil. Porque no se tiene autoestima, porque no se tiene valía, porque la persona maltratadora ha conseguido que la persona maltratada se crea de verdad que no vale para nada. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Entonces, por favor, una frase que a mí me duele en el alma y que me indica lo poco que hemos estudiado estos temas y lo poco que hemos trabajado estos temas a nivel social, es el de si aguanta, será porque... No quiero ni terminar la frase. ¿A quién le gusta? ¿Vale? No. Es una cuestión de autoestima machacada. ¿Alguna de vosotras ha tenido un inicio de depresión? Ese momento en que ducharte te cuesta la vida, en que no quieres comer absolutamente nada. Bueno, pues ese es el estado continuo de la persona maltratada. Mucho más si económicamente depende, que normalmente también se hace depender económicamente, tú para qué vas a trabajar, para lo que ganas, total. ¿Vale? Hay 2 películas que a mí me gustan mucho, que reflejan muy bien todo esto. Son duras, ¿eh? Si las podéis ver, yo creo que en internet están, porque son de hace años. ¿Habéis oído hablar de Solo Mía, de Paz Vega y Sergi López? Pues esto es... y además, desde esta perspectiva de no guerra de sexos, ¿vale? Esta refleja muy bien esas fases, cómo la va anulando, cómo le va diciendo que para qué va a trabajar, cómo va cuando está embarazada, comienza a golpearla. Concretamente la primera bofetada se la lleva porque está embarazada y se sube a un taburete a limpiar una lámpara. Vale, esa es la primera bofetada. Luego ya, no os quiero decir, cuando le dice que se va a ir a la universidad a estudiar. Es decir, ella quiere romper la dependencia económica y eso. Bueno, pues esta película está muy bien. El final es absolutamente sorprendente y nuevo. Está muy bien la película, ¿vale? Y hay otra, esta se titula Solo Mía, Belli. Y hay otra que habla de el hombre maltratador que quiere dejar de maltratar. Y las fases que pasa desde que comienza a maltratar hasta que inicia el proceso de deseducarse para dejar de maltratar.
y esta se llama Te doy mis ojos. ¿La habéis visto alguno? Pues son películas muy realistas y que reflejan muy bien tanto la agonía de la persona que maltrata. En el caso de Solomía, él no se da cuenta que es maltratador. No es consciente porque su educación, su aprendizaje vicario ha sido así. Entonces él no se da cuenta, él no comprende por qué sus amigos le dicen que él es maltratador. No lo entiende. Entonces se ve mucho la agonía del hombre que no comprende por qué está siendo rechazado socialmente cuando en su infancia esa era lo que se hacía socialmente. Y en la otra, en la de Te doy mis ojos, es la agonía de la chica que es maltratada, ¿no? Por otra parte, la agonía del chico que quiere dejar de hacerlo porque reconoce que está mal. Él reconoce que está mal. Entonces, estas dos películas son muy, a mí me gustan mucho y reflejan muy bien y de una forma muy realista. Insisto, sin entrar en guerras que aquí de lo que se trata es de que seamos iguales. Y termino. Somos desiguales, porque somos desiguales, pero lo que buscamos las feministas, y por eso yo soy refeminista, no feminazi, soy refeminista, igualdad de derechos y oportunidades y obligaciones. Es lo único que pedimos las feministas. Por eso cuando os digan, es que feminista, sí, yo soy feminista. Y tú, si eres una persona respetuosa, también deberías serlo. Voy a decir lo último. Machista es un término despectivo, ¿no? No nos gusta. La mujer que considera, porque los machistas dicen que las mujeres son inferiores a los hombres, ¿vale? La mujer que considera que el hombre es inferior a la mujer se llama hembrista, no feminista. Y yo hembrista ni soy ni seré nunca. Ni vosotras lo seáis tampoco, ¿eh? Nunca, jamás, nunca. Con esto yo termino. ¿Preguntas? ¿Os he dejado todo explicado? ¿Todo bien dicho? ¿Todo hecho? Todo, vamos, os he dejado muertas y muertos. Os he dejado muertas y muertos. Hasta luego. Gracias. Pues porque yo me he pasado, esto estaba para 1 hora, pero me he pasado un poco, ¿no? Uf. Pues muchísimas gracias por venir. Pues otra vez. No sé si Teresa quiere decir ella. Vale. Yo no voy a hablar. ¿No va a hablar? No, te voy a dar un regalito de Pues mira qué bien. la concejalía. Muchísimas gracias. Esto pesa. Esto pesa. Muchas gracias a todas por venir y espero que, bueno, hayáis aprendido un par de palabras por lo menos. Y aquí estoy para más, para lo que queráis. Ofrecimiento para ti también. Muchísimas gracias, Ana. Es que pesa mucho. No, pesa mucho. Si son bombones no reparto, ¿eh? No sepáis. Si son bombones, topa a mí. Mira, mis cosas favoritas. Los libros, mis cosas favoritas. Muchas gracias. Me encanta. Qué bien. Que yo soy estudiosa de la historia de la Cristina, ¿verdad, chicas? Que me conocéis, que yo me encanta. Pero además con un montón de... ¡Ay, qué fotos más bonitas! Muchísimas gracias. Y muchas gracias, de todas formas, muchas gracias a Isla Cristina por acogerme. 8 años ya con vosotras. Es que hay que ver. Y yo venía para 6 meses. Yo ya no me voy. Muchas gracias a todos por pasar el ratito conmigo en un tema que nos interesa. Muchas gracias. Si me esperáis un momentito, por favor. Tony, si eres tan amable.
Sí. No es mi cumpleaños. No, aquí tenemos a nuestra antigua, bueno, veterana. Veterana. Porque de antiguo nada, ni de vieja nada. Aquí no hay nada viejo ni nada antiguo. Nuestra anterior técnico, que entre todos pues hemos querido hacerle una despedida. Se nos ha jubilado, ha pasado ya a otra etapa de la vida y bueno, queríamos hacerle y despedirla como ella se merece. Aquí tenemos a la anterior y aquí tenemos a la actual. Entonces queremos hacerle pues la entrega de un regalito que le hemos comprado entre todas sus compañeras del aula de la experiencia. Muchas gracias por todo y ya sabe que estamos aquí para lo que quiera, ¿vale? Mira, tú que no te conocía. Esto para ti. Y esto para ti. Oh, muchas gracias. Venga, ¿quieres decir algo? Espero seguir teniendo como amiga, ¿vale? Por supuesto que sí. Ya haré algo. De momento ahora estoy en otras cosas. Ahora me estoy relajando. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.